es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré
estamos listos. Pues bienvenidos una vez más, cada uno de ustedes, y también a los hermanos que están en línea. Bienvenidos, estamos ya aquí para bendecir el nombre del Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. ¿Qué situación tan triste está pasando el mundo? Pero como hemos dicho, en un mundo lleno de miedo, se necesita una iglesia fuerte y valiente. Y hermano o hermana, yo creo que no somos una iglesia grande, no somos una mega iglesia como algunos tienen por nombre. Pero descubrí en la palabra una pequeña, fiel iglesia. Y a mí me gustaría decirles que es Maná, pero la Biblia dice que se llama Filadelfia. Y entonces le quiero cambiar el nombre de la iglesia, pero no puedo, ya está registrada, entonces ya no puedo hacer nada de eso. Pero descubrí cosas tan tremendas. Y déjame decirle que lo que estaba pasando en la iglesia de Filadelfia, como muchas iglesias que se mencionan en Apocalipsis, eran situaciones muy, muy difíciles, más o menos como las que estamos pasando ahora, pero en aquellos tiempos. Cada año, cada etapa, cada ciclo de la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿verdad que sí? Aquí lo importante es poder disfrutar lo bueno, pero ser sabios para que en tiempos de prueba y de lucha podamos nosotros seguir disfrutando aún en medio del dolor. ¿Se podrá? Sí, la Biblia dice que Dios puede obrar aún en medio de la tristeza, hacer algo diferente en el nombre de Jesús. Bien, para todos los que están aquí, va a aparecer en pantalla la predicación para que ustedes la puedan tener. Para nuestros hermanos que están en línea, pues van a estarnos escuchando. Saben que el día de mañana también se sube la predicación editada. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice la palabra así: habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué tomé este versículo? Porque este versículo nos dice que nosotros tenemos que tener un amor fraternal. Y déjame decirte que la iglesia que se ama a sí misma, ama a su congregación, ama a sus hermanos, los pastores que aman su iglesia, su rebaño, las ovejas que aman a su pastor, y las mismas ovejas se aman. ¿Estamos comprendiendo? Esa es una iglesia fiel. ¿Saben ustedes que Jesucristo hizo oraciones? Nosotros hemos hecho oraciones. Algunas de nuestras oraciones han sido contestadas, pero muchas no. Yo te invito a que no lleves un récord o una anotación de cuántas no han contestado, sino de cuántas Dios ha contestado. Hay una oración que Jesús hace en el Nuevo Testamento. Y la oración es: Señor, que ellos, tu iglesia, sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Y lamentablemente la iglesia a veces no es una, porque no se ama, no hay el amor fraternal. Y en el libro de los Hechos se menciona que la iglesia era de un mismo sentir. La Biblia nos dice, hermano, en Eclesiastés, que son mejores dos que uno, pero aún tres, son mucho mejor. Esto nos habla de equipo, nos habla de unidad. Quise tomar estos versículos de Pedro porque nos hablan acerca del amor fraternal, pero nos dice que este amor fraternal real viene a través de la renovación de la palabra, de la salvación.
de nuestro Señor Jesucristo. El día miércoles, nuestra pastora Gaby estuvo hablando de ciertas clases de amor, ¿verdad? Y me di cuenta que ella mencionó la palabra filos, ¿sí? Y es de donde viene Filadelfia, que es amor fraternal. Entonces, hermano, Dios hace cosas bien maravillosas. Tengo muchas cosas que decir, solamente 40 minutos, que Dios me ayude. Apocalipsis 3, 7 al 13. Una pequeña, fiel iglesia. Apocalipsis 3, 7 al 13. Una pequeña, fiel iglesia. Déjame decirte que esta iglesia de Filadelfia se menciona juntamente con otras 6, hacen un total de 7 iglesias, a los cuales el Señor Jesucristo envía ángeles y les escribe a las iglesias. Y solamente a 2 iglesias, que es Esmirna y Filadelfia, no se le encuentra falla, no se les encuentra reprensión. A las demás iglesias, a las otras 5 iglesias, sí se les encuentra una falla. Pero tanto a Esmirna como a Filadelfia no se les menciona ninguna reprensión. Y quiero decir rápidamente lo siguiente. A Éfeso se le dijo que había abandonado su primer amor. Ahí lo tenemos en letras un poco pequeñas, pero espero que lo puedan checar. A Esmirna no se le dice ninguna reprensión. A Pérgamo se le dice que retenía falsos maestros. A Tiatira, que toleraba el pecado, escuchen, dio un mal liderazgo, como adulterio y fornicación. A Sardis se le dice que había perdido la esencia del evangelio. A la Odisea le dijo que era tibia. Pero a Filadelfia tampoco se le dice ninguna reprensión. Y yo te invito a que allá en tu casa puedas leer los mensajes a las iglesias, porque sé que Dios va a hablar a tu vida, porque nosotros somos también una iglesia. Y aunque están escritos en un libro de revelación, en un libro apocalíptico, es para que nosotros entendamos la importancia de los últimos tiempos y qué es lo que puede estar sucediendo para bien o para mal. ¿Dicen amén? Qué difícil, ¿no? Bien, vamos a empezar con el primer versículo, el versículo 7 de Apocalipsis 3. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la dedicatoria, a quién se la da y quién lo escribe. Y obviamente es el Señor Jesucristo. No se menciona Jesucristo, no se menciona Jesús, pero hay 3 títulos que nos dicen que es el Señor Jesucristo. Pero quiero empezar con Filadelfia, que quiere decir amor fraternal. Y bueno, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos el amor uno a otro? Iglesia, no hables mal de la iglesia, estás hablando de ti mismo. Ama la iglesia. Aquí no hay nadie perfecto, hermano, no hay nadie perfecto. No hay iglesia perfecta. Habrá iglesias grandes, medianas. Pero déjenme decirles, si en una iglesia pequeña hay problemas, imagínense en una iglesia grande. Sí, hermano. Tenemos que entender que mientras más subamos, la situación a lo mejor va a ser más difícil, pero si ya estamos en lo alto, mantengámonos firmes en el nombre del Señor. Pero si estamos en una etapa, no sé, más bajita, mantengámonos firmes de todas maneras. No digan, pues mayor condenación tienen aquellos porque son mayor iglesia y no hacen nada. No. Nosotros tenemos que entender la importancia. No hay iglesia perfecta, ni la habrá. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. No hay cristiano perfecto, no lo ande buscando. Una persona una vez le dije, ¿por qué no vas a la iglesia? Me dijo, no, es que todas las iglesias son bien falsas, una bola de hipócritas. Le dije, pues, qué bueno que estás tan sano y no tienes que ir a los enfermos, porque pues allá en el hospital pues van por los enfermos, los sanos pues ni van. En la iglesia somos así.
Somos gente que tenemos demasiados defectos. La iglesia no es un museo de santos, hermano, pero tampoco un museo de momias. No te me vayas a morir, hermano. Vive en el nombre de Jesús. Vive en el nombre de Jesús. Muy bien, amor fraternal. Filadelfia. Y es a la iglesia que se le dice, no se le dice ningún reproche. La iglesia que se ama. Hermano, cuando la iglesia se ama es porque ama a Dios. Cuando tú amas la iglesia, hermano, tú amas a Dios, tú estás demostrando tu amor a Dios. Pero hermano, ¿cómo vas a amar la iglesia si no amas a tu pareja, no amas a tu esposo, no amas a tu esposa, no amas a tus padres, no amas a tus hijos? ¿Cómo? No amas a la suegra. Hermano, amor a la suegra es una prueba fuerte de que Dios nos ha cambiado. Y también al suegro, porque también los suegros hay suegros cajetas. Bueno, Dios bendiga a los suegros, a los que un día van a ser suegros. Muy bien, en Apocalipsis 3:7, que ya leímos, dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El santo. Vamos a empezar. Primera de Pedro 1:15 y 16. La Biblia dice así: sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. En la Biblia se menciona mucho la palabra santidad. En la Biblia se menciona santo. En Isaías se menciona que los ángeles de Dios en una visión decían: santo, santo, santo. Y nuestro pastor Chuy hace tiempo atrás nos decía que cuando en la Biblia se menciona santo, 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 se refería al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por ser 3 veces santo. Es el único que puede ser 3 veces santo. Entonces la Biblia nos menciona que Él es santo. Aquí nos dice la palabra que nosotros también tenemos que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. El segundo título que se menciona es el verdadero. Estoy yéndome un poquito rápido en los títulos porque voy a hablar acerca de la iglesia, ¿sí? El verdadero. En Apocalipsis capítulo 19, verso 11, la Biblia dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la palabra encarnada, que el verbo se hizo carne. Y dice la palabra que tu palabra es verdad. Dios de toda verdad. El Espíritu de verdad. Amén. Entonces, el santo se refiere a Jesucristo. El verdadero se refiere a Jesucristo, como lo estamos viendo. Su nombre es Fiel y Verdadero. Él no miente, hermano. Escúchame, Él no miente. Yo estoy mandando mensajes allá a los diferentes grupos en los que estamos de WhatsApp, y les puse esta semana: Él no miente. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Confía. Nosotros solamente tenemos que confiar, pero no va a ser en nuestro tiempo, va a ser en su tiempo perfecto. El que tiene la llave de David. Esto nos habla de autoridad. Jesucristo dijo en Mateo que toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Pero a qué se refiere la llave de David? Bueno, tenemos un versículo de Isaías 22:22. Dice la palabra: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Hace una referencia a un hombre llamado Eliaquim, hijo de Hilcías, fiel mayordomo del rey Ezequías, pero es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Usted sabe que David, de su descendencia vino el Señor Jesucristo. ¿Sí sabían eso, verdad? Sí, de su descendencia humana, era David, vino el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto es lo que dice la palabra, que Él tiene la llave de David, una llave que Dios le ha dado, una autoridad. Escúchame, el enemigo no tiene autoridad. Si el enemigo tiene autoridad es porque tú se lo has permitido. Si el pecado tiene una autoridad en tu vida es porque tú se lo has permitido. Si lo malo tiene alguna autoridad, alguna ventaja en tu vida, es porque tú se lo has permitido.
yo voy a permitir que Jesucristo sea el Rey de Reyes, el Santo, el verdadero y el que tiene autoridad en mi vida. ¿Alguien dice amén? Es importante esto, ¿no? Muy, muy importante. Muy bien, Jesús conoce todo. Este es el primer punto que voy a estar hablando después de los títulos que se le da, que Jesús menciona de sí mismo en esta carta. Jesús lo sabe todo. Apocalipsis 3:8. Quiero que me miren todos. Jesús lo sabe todo. Sabe lo que tu esposa no sabe, lo que tu esposo no sabe, lo que tus padres no saben, lo que tus hijos no saben, lo que tu pastor no sabe, lo que tu congregación no sabe, porque nosotros no nos libramos, hermano. Los pastores y los líderes no nos libramos, vamos primero. Sí, líderes. Más vale que nosotros andemos en una vida recta, porque somos los primeros, nos tienen en la mira. Amén. Interesante, Jesús lo sabe todo. En Apocalipsis 3:8 la Biblia dice: yo conozco tus obras. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que Dios conoce sus obras? A ver, levanten la mano. ¿Qué les da eso? ¿Alegría o miedo? ¿Qué infunde eso en su vida? ¿Alegría o miedo? Temor, dice. Santo Dios, es como aquellas personas que me andan diciendo: a mí nadie me juzga, a mí nada más me juzga Dios. Y no le da miedo, mira. No le da miedo eso. A mí no me juzga ningún humano, a mí nada más me puede juzgar Dios. Pues con mayor razón arrepiéntete, huerco, porque imagínate la ira de Dios. Dios mío, Dios nos guarde. Yo conozco tus obras. Dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué una puerta abierta? Porque Jesús ya la abrió. Escúchame. Alguien dice que cuando se cierra una puerta se abre otra, y si no se abre una ventana. Pero yo creo que las puertas que se cierran en nuestra vida, Dios es el que tiene control y las cierra. Y Dios tiene control y las abre. Nuestra vida debe de estar bajo la autoridad divina de Jesucristo. No se oyeron los amenes, pero yo digo amén. Sí, hermano. Él es el que pone la... Ay, es que no sé cómo hacerle, ya no sé qué puerta tocar. Deja que Dios te abra la puerta. Muchacha soltera, muchacho soltero, ya te cansaste de andar tocando puertas. Déjame decirte que Dios no quiere que ninguno se quede soltero. A menos que eres fan del club de Pablo. Pero Dios es poderoso. No andes tocando tu puerta, ya deja que Dios te abra la puerta. Le está dando una seguridad a la iglesia. Dice: mira, yo conozco tus obras y yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Al apóstol Pablo, como a otros discípulos en el libro de los Hechos, se les cerró cierta puerta para ir a predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo se los impidió. Pero en otros lugares se les abrió una amplia puerta y esa puerta las abre Dios o la cierra Dios. Hermano, tenemos que entender el propósito de Dios. Pero mire lo que dice la palabra en la segunda parte del versículo: porque aunque tienes poca fuerza. ¿Cómo era esta iglesia? ¿Con poca qué? Poca fuerza, dice el versículo. Dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia fiel es aquella que sabe que no tiene fuerza por sí sola. Es alguien que sabe que está conectado al Señor Jesucristo. Amén. Yo debo de estar siempre conectado al Señor Jesucristo. Siempre. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un celular que ya no sirve, parece bebé, que nada más quieren que lo traigan cargando. ¿Sí? Yo tengo uno así, ahí está. Y yo le decía: ay, yo quiero que le dure mucho la pila. Pero Dios habló a mi vida y me dijo: es que tú a veces te sientes así,
que te dura tanto la pila que ya no vas a la iglesia, ya no oras, ya no ayunas, ya no clamas, ya no amas al hermano. Necesitas estar siempre conectado. Y entonces yo doy gracias a Dios por mi celular, porque me enseñó una gran verdad. Hay que vivir siempre conectado. Tú tienes poca fuerza, le dice. Vamos a entender esta palabra. Porque aunque tienes poca fuerza, 2 Corintios 12:9, dice la palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pastor, ¿pero qué es esa palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Aplícala en tu vida. Escúchame, si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, si nosotros tratamos de hacer algo fuera de Cristo, no vamos a poder. Nuestra poca fuerza debe de estar puesta en Dios. ¿Sabes que lo poco en las manos de Dios se hace mucho? Poco en las manos de Dios se hace mucho. Pregúntele a aquel muchacho que dio su lonche para alimentar a 5,000. Uno de los discípulos dijo, aquel muchacho que trae unos panes y unos peces, ¿pero qué es esto para tanto? En las manos de Dios. Tal vez tú te sientas muy débil. Pon esa debilidad en las manos de Dios. Y entonces podrás decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque tienes poca fuerza, ¿sabes? No eres una mega iglesia, una super iglesia. No. Eres maná. Que si tienes fuerza alguna, es por Dios. Y si tienes debilidades, que las tienes, maná, en las manos del Señor, la gracia de Dios es más que suficiente. Hermano, cuando nosotros somos débiles, cuando nosotros somos algo que se quiebra fácilmente, es importante que estemos en aquel que estamos seguros, aquel que no nos va a dejar caer, porque si nosotros nos soltamos, si nos desviamos, de seguro vamos a caer. ¿Sabes por qué algunos han caído y han caído y han caído y han caído? Porque se han soltado de la mano del Señor. Porque han creído en yo puedo. No, usted no puede. Usted todo lo puede en Cristo. Subraye, en Cristo que lo fortalece. Tienes poca fuerza. Quiere decir que la iglesia era muy pequeña. Y aparte no tenía mucha fuerza. A lo mejor sus miembros eran muy pocos. Y a lo mejor los miembros, pues tal parece ser que a una comparación de una super iglesia, pues una mega iglesia. Un pastor me decía, pastor, ya puedes empezar tus reuniones, hazla en el estacionamiento de la iglesia. Y yo le dije, ¿cuál? ¿Cuál estacionamiento? Algunos lo hicieron en los estacionamientos de la iglesia. Y me di cuenta que tienen más estacionamiento que iglesia. Dios mío, dije, Dios mío, ¿yo cómo le hago? ¿Cómo? Somos pequeña iglesia. Y nuestra fuerza es poca. Pero tenemos cualidades. Cualidades que tal vez las otras iglesias no tenían. Estas iglesias, no estoy hablando de las iglesias, hermanos que me están escuchando, no estoy hablando de tu iglesia. Bien, dice la palabra, has guardado mi palabra. En Juan capítulo 14, verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Tenemos en un grupo de pastores de diferentes iglesias. También están nuestros pastores ahí. Y uno de los pastores de allá del Faro, de Ramos, nos puso una palabra y eran estos versículos acompañados de todo el contexto. El que no me ama, decía el último versículo, no guarda mi palabra. Y de eso estuvimos hablando en semanas atrás, acerca de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Se recuerdan esos? ¿Sí? Si no, pueden buscarlo ahí en el canal y pueden volverlo a ver. Pero yo me di cuenta que Dios confirma la palabra. Dice la palabra, hermano, que Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y dice la palabra, has guardado mi palabra. Esta es una iglesia que ama a Dios, que no solamente ama a los hermanos, sino ama a Dios.
Hermano, nosotros nos tenemos que distinguir, tal vez no porque seamos una super iglesia, una iglesia grandísima, sino porque amamos a Dios y amamos a los hermanos. Amén. Pero hermano, en buena onda, con todo mi amor, déjate amar, hermano. Algunos son muy difíciles de amar, hermano. Son muy difíciles de amar, porque no se dejan amar, no se dejan ayudar. No sé, se vuelven unos erizos. ¿Saben la historia de los erizos, verdad? ¿Se conoce la historia de los erizos? ¿Saben son los erizos? A los puercoespín, pues, también, puede ser. ¿Sí? Dice que había mucho frío, y cuando los erizos se empezaron a juntar uno a otro, se empezaron a lastimar con sus propias púas. Y se lastimaban a los otros, y estaban muriendo. Y entonces tuvieron un consejo y dijeron, o nos aguantamos los piquetazos o nos morimos de frío. A veces somos muy difíciles de amar. Yo reconozco que a veces soy muy difícil de amar, ¿verdad? Sí. Dios tiene que obrar en mi vida, hermano, sigo orando por mí. Pero a veces tenemos que aguantar, hermano, los errores, pero amarnos. El que ama, el amor cubrirá multitud de errores, multitud de pecados, multitud de fracasos. Ese es el verdadero amor. ¿Y saben quién nos ama así? Nuestro Padre Celestial. Has guardado mi palabra, dice, y no has negado mi nombre. Le dice a la iglesia, no has negado mi nombre. No le dice como a las otras iglesias, tengo algo contra ti, le dijo a la otra iglesia. Has dejado tu primer amor, mira qué chula te ves ahí. A la otra iglesia le dijo, tú dices yo soy rico, tú eres esto, tú eres lo otro, pero tú eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo. Hermano, imagínese. Pero a esta le dice, mira, tú tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice la palabra, hermano, así. En Lucas capítulo 12, verso 8. Les digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Amén. 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 Dios me ha estado ministrando mucho en esta semana con un disco cristiano, obviamente. Sí, porque algunos nos andan ministrando allí, ramito de violetas y no sé qué más. Quebrate el mundo, no sé, tanta cosa que no escucha. Escucha algo bueno, algo que lo edifique. De tumbas a jardines se llama el disco. Y me ha ministrado tanto. Me ha ministrado, créanme que hoy me estaba bañando y mis lágrimas estaban siendo camuflajeadas por el agua de la regadera, porque estaba escuchando un canto que dice, el milagro más maravilloso es que mi nombre está escrito en el cielo. Eso yo no lo puedo entender, pero mi nombre está escrito en el cielo. Es un milagro. Imagínense su nombre cuando usted es fiel, está escrito en el cielo. Eso nosotros deberíamos entender, hermano. No has negado la fe, no has negado mi nombre. Me estás confesando. Hermano, yo quiero que tú pienses como iglesia, como parte de una iglesia, como la iglesia Maná, como la iglesia de Jesucristo. ¿Algún momento has negado? ¿Alguna vez has negado el nombre de Dios? ¿Alguna vez te has avergonzado de decir soy cristiano? No te avergüences. No te avergüences. Porque si tú te avergüenzas ahora, allá en el cielo, alguien se va a avergonzar de ti. Dijo, ay Dios mío, ese es mi hijo. Nosotros tenemos, hermano, que entender la importancia de estar siempre confesando que no hemos negado su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, siguiente punto, Dios y el humilde. Usted sabe que a Dios le agradan los humildes. ¿Sabe que a Dios le gustan los humildes? ¿Sabe que la Biblia dice que al humilde Dios lo mira de cerquitas y al engreído y orgulloso pedante lo mira de lejos? El pastor no dice pedante, no, pero es sinónimo. Sí, al orgulloso, al engreído lo mira de lejos. ¿Cómo quieres que Dios te mire? De cerquitas. Sea humilde, hermano. Sea humilde, hermano. La humildad no tiene que ver nada con la posición económica. Nada. Ciertamente hay gente que es
de humilde condición. Sí, yo sé. Pero también hay gente que no tiene mucho dinero, pero es bien orgullosa. Y hay gente que tiene un montón de dinero y son tan humildes, tan sencillos, hermano. Creo que la humildad es una condición del corazón. Y Dios sabe la diferencia. Dios sabe muy bien la diferencia. Muy bien la diferencia. ¿Eres humilde o eres engreído y orgulloso? Dios y el humilde. Apocalipsis 3:9, en la siguiente parte del mensaje, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Escúchame. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir y vas a hacer una bendición de tal manera que, Juan, tu nombre va a ser reconocido. Tu nombre va a ser reconocido. Hermano, a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero algunos de nosotros nos conocen por cabezones, por testarudos y por orgullos. Imagínense. Oye, ¿conoces a fulanito de tal? ¿Quién es? No caigo en quién es. Y le dicen una mala cualidad. Ay, es el... Ay, qué feo, ¿no? Que nos conozcan por nuestras malas acciones. Entonces por poner ejemplos, hermano, hermano, no voy a mirar a nadie, me voy a cerrar los ojos. El adúltero, el sinvergüenza, el ratero, el odioso, imagínense nada más. Lo que tienen que decir, el humilde, el hermano de humilde condición, dice la palabra. Gloriece en su exaltación. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice en 1 de Pedro 5 y 6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. ¿Saben cuál es el mejor momento para mí, para que Dios me exalte? Cuando esté en el cielo. Amén. Hermano, Cristo ya viene. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta otra vez: ¿eso les causa alegría o miedo? Ay, no, pastor, es momento de reflexión. Lo bueno que estamos en ayuno. Dice la pastora Gaby que los dos, alegría y miedo, es como una mezcla así de: ay, Dios mío, de veras, agárrame en tu misericordia, ¿verdad? Agárrame en tu misericordia. Usted sabe que yo le he orado al Señor y le he dicho: Señor, yo no quiero ver muerte, yo no quiero morir, yo quiero ser de los que tu iglesia va a ser arrebatada. Y si me voy a morir, Señor, si es tu voluntad que yo me muera, que me muera predicando. Así es que si algún día que yo caigo, hermano, se cumplió la petición y debe de glorificar al Señor. No le voy a decir que no me llore, pues a lo mejor va a llorar de alegría, no sé, pero Dios, hermano, está mirándonos en el tiempo para ser exaltados. Si tú no te avergüenzas, Él no se va a avergonzar allá. No sé, hermano, a mí me gusta usar mi imaginación. Imagínense cuando estemos allá en el cielo y que se abra el libro de la vida, hermano, y que aparezca Enrique y que el ángel diga: a ver, déjame busco el nombre. Déjame busco el nombre de Enrique. Y que el mismo Señor Jesucristo se levante y diga: no lo busques, yo sé que está. Y lo que Él diga es de Él. Eso va a ser para mí uno de los mayores logros en mi vida. Amén. ¿No le gustaría que su nombre fuera encontrado en el libro de la vida? ¿Sabes que tu nombre está escrito en el cielo o sabes que ya lo borraron? Si sabes que ya lo borraron, hermano, es día de que te arrepientas. En el nombre de Jesús. Yo te he amado, ellos sabrán que yo te he amado. Voy a hacer que ellos vengan si se rindan a tus pies, dice la palabra, para que sepan que yo te he amado. En Juan capítulo 15, verso 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor.
Diga conmigo, hoy decido permanecer en el amor de Dios. En el amor no hay temor, hermano, no tengas miedo. Cuando tú estás bien asegurado, hermano, no hay miedo. A lo mejor sentimos cierto miedo, ¿verdad? Sí, como decíamos hace rato, cierto temor, cierto miedo. Como el hijo pródigo cuando regresó con el papá, y él sabía muy bien que era su papá, y pues rechazo no lo iba a ver, pero disciplina sí, castigo sí, pero tenía, no sé, alegría de ver a su papá, pero a la vez vergüenza, a la vez rechazo, a la vez temor. Eran un montón de cosas, así estamos nosotros, hermano, pero sabemos que Dios nos ha amado. Hermano, ¿cómo saber que nosotros amamos a Dios? Cuando tú amas la palabra, guardas la palabra y nos amamos los unos a los otros con todos nuestros defectos, con todas nuestras espinas, con todo tal vez nuestros errores y nuestros fracasos. Pero si cometiste algún fracaso, déjame decirte, sabe bien que te vamos a amar, pero tienes que reconocer tu error, reconocer tu fracaso y cambiar, mijo. Cambiar, mijo. Porque a algunos ya se les hizo costumbre, hermano. No es que me tienen que amar y me tienen que ayudar, sino, ¿dónde está la misericordia? Es que tú no eres cristiana porque no me ayudas. Mira, no me venga con eso. Usted debe de dar testimonio y permitir que los demás den ese testimonio, pero usted también debe dar el testimonio. No por estar sentado en una silla en la iglesia te haces cristiano. Paciencia para ser guardados. Paciencia para ser guardados. La pastora Gaby esta semana predicó acerca del fruto del amor. No, el fruto del Espíritu, el amor. Y entonces el lunes, ¿sí fue el lunes pasado? No, el jueves, ¿verdad? El jueves, híjole, estábamos batallando ahí para editar el asunto. Entonces yo sabía que las hermanas ya estaban desesperadas, las que no habían venido para escuchar la palabra. Entonces yo le mandé un mensaje a la pastora y le dije, hermana, dígales que tengan paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu, le dije también. Sean pacientes, hermanos, sean pacientes porque estamos batallando aquí. Y luego el internet, la lluvia y todo, usted sabe cómo se puede. Pero la paciencia, usted es paciente, hermano. Usted es paciente, es tolerante. Sí, pastor, con los míos. La Biblia dice, si yo saludo a los que me caen bien, ¿qué diferencia hago de los demás? Si yo bendigo nada más al que me cae bien, o al que me ha echado la mano, ¿qué diferencia hay de los demás? ¿Sabes que Dios es paciente para con nosotros? Y no quiere que ninguno se pierda. Apocalipsis 3:10 dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios mío, ¿cómo era esta iglesia? Era pequeña, tenía poca fuerza, pero ¿qué había hecho? Había guardado, ¿la qué? La palabra del Señor, y había guardado, no había negado su nombre, y también ahora le dice que había guardado la palabra de ¿qué? De la paciencia, y dice que yo también le guardaré. Hermano, uno de los peores virus que hay en el mundo, no es el COVID. Ha habido otros peores. Es el miedo, es el temor que paraliza. Por eso la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Dice aquí este versículo que Dios nos va a guardar de la prueba que viene para todo el mundo. Y creo que esta prueba, hermano, está ahorita para muchos cristianos. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia, tengo miedo, no voy a la iglesia porque hay mi infecto, pero no sales del centro comercial, no sales del tianguis, mijo, no sales de la fiesta, de la reunión, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Pero no vienes a la iglesia porque te vas a infectar. Dios mío, dame paciencia, Dios, dame paciencia, ore por mí por paciencia. Hay una prueba, hay pruebas que están moviendo
y que el mundo está siendo probado. La fe de nosotros está siendo probada, de los pastores, de la congregación, de los líderes, de los hermanos. La prueba, estamos siendo probados, hermano. A través no solamente de los virus, a través de muchas cosas, nuestra vida está siendo probada. Y en estos últimos tiempos estamos siendo probados para ver cómo estamos en nuestra fe, qué tan fuertes somos. ¿Sabes qué? La prueba revela nuestro corazón. El tiempo del desierto revela si amamos a Dios o no. La Biblia dice, yo te he llevado a un desierto para ver si me amas. Algunos de nosotros no queremos ir al desierto. No, el desierto no, porque sabes que no amas a Dios. El desierto tenemos que ir aún inclusive para estar en comunión con Dios y que Satanás venga y nos tiente, pero nosotros salir más que victoriosos. Por eso yo no voy al desierto, pastor, porque ahí está el diablo, pero también está Dios. Y hay un versículo en Oseas que dice, te voy a llevar al desierto para que aprendas que yo te amo. Pero Dios nos va a guardar, hermano. No tengas miedo. Dios te va a guardar. Dios me va a guardar. Dios va a guardar la iglesia. Pero aquella iglesia que aunque es pequeña y tiene poca fuerza, no ha negado, ha guardado la palabra, no ha negado el nombre del Señor, ha guardado la palabra del Señor. ¿Y qué es humilde? ¿Qué es humilde? Nosotros necesitamos amar al Señor con todo el corazón. Ayer estuve hablando con un pastor, un amigo mío, y me preguntó, pastor, ¿cómo te fue la semana pasada? Sé que abriste la iglesia. ¿Cómo te fue? Porque hubo lluvia. Y le dije, pues hermano, gracias a Dios tuvimos un buen número, éramos como unos 35 más o menos, no los conté, pero éramos como 35. Me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, ay, pues ¿cuántos tuviste tú? Pero así yo me sentí bien chiquito y me dijo, 1. Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, todos tuvieron miedo del agua y nada más fue 1. Le dije, ¿cómo? Yo no sé usted, pero yo anhelaba que se abriera la iglesia para estar acá. Hay varias personas que me han dicho, me dijeron a mí, ¿cuándo se abre la iglesia? ¿Cuándo se abre la iglesia? Y no lo veo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 9, la Biblia dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de paciencia. ¿Saben que la palabra de paciencia de Dios es hablarle a la gente que Dios nos ama mucho y desea lo mejor de nosotros y que es paciente para con nosotros? Algunos dicen, ay, Cristo ni viene, ya me están diciendo, dice desde que tenía 15 años, que viene y ni viene. Pues si no ha venido, es por su gran misericordia, para que te está dando tiempo para que te arrepientas, mijo. Dios es paciente. Y Dios sabe muy bien que nosotros tenemos que guardar esa palabra y esa paciencia. Iglesia, debemos de aprender algo. Nosotros podemos hablarle a la gente de Cristo, pero el que los salva y el que los cambia es nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros. Si nosotros fuéramos los que los cambiáramos, hermano, Dios mío, imagínense. Pero gracias al Señor que Dios nos da esa palabra para hablarles, pero el que los cambia, el que los transforma, es Dios. Amén. El que te cambió y el que te transformó fue Dios. Alguien Dios usó una situación para que conocieras a Jesucristo, o usó a alguien para que conocieras a Jesucristo. En mi caso fue la muerte de mi hermana. Cuando yo tenía aproximadamente 12 años, mi hermana mayor murió. Y eso hizo que mi familia conociera al Señor Jesucristo y yo le conocí. Y alguien una vez me dijo, tuvo que morir una para que vinieran 4. Y a veces es muy difícil en esos momentos. Por eso yo entiendo a la familia de Isabel. Es muy difícil en esos momentos. Pero sabemos que Dios va a obrar, sabemos que ellos están en un mejor lugar. Es difícil cuando, por ejemplo, en el caso de mi familia, que muchos de ellos conocen de Dios, pero no han seguido sus mandamientos. Es difícil, pero hermano, nosotros sabemos que si ellos hicieron las cosas correctas, sabemos dónde están.
Pero también nos duele porque mucha gente ha muerto sin conocer al Señor. ¿Y saben qué más duele? Que la iglesia no ha guardado la palabra de paciencia para irles a hablarles a ellos. Es que la gente no quiere, es que los vecinos no quieren. No importa, vamos a seguir diciéndoles: Jesús te ama, Jesús, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Hay que guardar la palabra de Dios, hermano. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Y si Dios no quiere que ninguno se pierda, yo debo de desear eso. Yo no quiero que nadie se pierda. Y si alguien se pierde, ya va a ser por su decisión. Y es como alguien dijo: el infierno no está lleno de gente que Dios rechazó. No, está lleno de gente que rechazó a Dios. Vamos a dejar que esa palabra llegue. Yo también le guardaré. ¿Cuántos quieren que Dios les guarde? A ver, levante su mano. Somos una iglesia pequeña, pero yo quiero que Dios me guarde. Que me guarde de la prueba, que me guarde de la lucha, que me guarde a mis hijos, que me guarde a la esposa, en el caso de las mujeres, al esposo. Que Dios guarde nuestros bienes. No nos gustaría que Dios guardara nuestras vidas. ¿Y no hemos sido guardados por Dios? Claro que sí. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. En los montes era donde se buscaba a Dios antiguamente. Hermano, nosotros tenemos que entender que Dios nos va a guardar. No te preocupes. Tranquilo, sé paciente. Salmo 91, 14, un salmo de confianza. Dice la palabra: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Yo también le libraré. Amén. Como tú has guardado, le dice Dios a la iglesia de Filadelfia, tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, yo también te libraré. Yo guardo, Él me guarda. El que guarda mis palabras, el que guarda mis mandamientos, el que guarda mis estatutos. Hermano, esa persona es la que ama a Dios. El que no ama a Dios no guarda sus mandamientos. Por eso los adúlteros no están guardando el mandato de Dios de ser fiel. No aman a Dios. El que anda pecando no ama a Dios. Dice que ama a Dios, pero no ama a Dios. ¿Por qué? Porque está pecando, porque hace lo malo. Los mentirosos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el padre de toda mentira? ¿El diablo? Entonces, ¿quién es el padre de los mentirosos? Ándele, siga el mentiroso, siga el chismoso. ¿Sabe que la Biblia dice que hay un acusador de los hermanos, que es el diablo? Cuando tú andas acusando a los demás y cuando tú andas poniendo el dedo a los demás, ¿dónde está la misericordia, mijo? ¿Dónde está la misericordia, mija? ¿Quieres que Dios te guarde? Guárdate y guarda la palabra. Seamos una iglesia fiel, aunque pequeña, pero fiel, en el nombre de Jesús. Algunos me están mirando como que están diciendo: ay, yo me hubiera quedado en línea. Jesús viene, guárdate y guarda. Jesús viene, guárdate y guarda. Cristo viene, hermanos. Amén. Hermano, es tan triste ver cristianos en la vida real y en las redes sociales tan temerosos por tantas cosas que se imaginan algunos. De veras. Ay, el COVID, vamos a morir, vamos a morir. Dicen que la vacuna viene el chip, el anticristo, y no hay que ponérselo. Y que el termómetro digital te mata neuronas. Y que el tapete, el líquido sube por la suela de tu zapato y llega hasta tus pies. Y vas a dar al hospital y te sacan el líquido de las rodillas y lo venden en el mercado negro y ya están todos temerosos, guardando el líquido de las rodillas en el refrigerador. ¿Sabe qué hace eso? Miedo. Uno me llegó y me dijo: este es el mensaje último. Ya el enemigo está mermando la iglesia, ya la diezmó. Vean cuántos poquitos en la iglesia y todos están allá porque están entrando en la era cibernética. Y ahí es donde el diablo nos va a agarrar. ¿Desde cuándo está la era cibernética? A mí me dijeron que no sacar el IFE hace años, que porque en la franja negra está el 66.
Le dije, pues mientras no me la pongan en la frente y en la mano, no tengo problema. Pero que lo traigan en la cartera. Ideas que atemorizan. ¿Quiere tener verdadero miedo? Lea la Biblia y dése cuenta de lo que viene. Ahí sí, hermano, uno lee la Biblia, lee uno Apocalipsis. Algunos no leen Apocalipsis porque les da miedo, pero ¿qué tal la película del juramento? Dios nos guarde. Jesús viene, guárdate y guarda. Apocalipsis 3:11. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¡Wow! ¿Quién viene pronto? Jesucristo viene pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? No tienes mucho, pero tienes algo muy especial. Tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Has guardado la palabra de mi paciencia. Guarda eso que tienes. Guarda eso que tienes. Guarda eso que tienes. Mire, lo que sí me alarmó a mí fue un comentario de un hermano que dijo lo siguiente: el diablo es tan astuto, más astuto, que para mandar un virus que tenga con temor a la humanidad y a la iglesia. El diablo está trabajando en una astucia que está levantando una iglesia semejante a la iglesia verdadera cristiana, que muchas veces no se nota la diferencia y muchos están siendo engañados por iglesias, por pastores que están predicando fuera de la palabra del Señor. Dice, y eso es una estrategia del enemigo. Ahí sí hay que tener temor. La Biblia dice que nosotros estamos en el verdadero. ¿Alguien dice amén? Hermano, qué tremendo. Hubo un emperador romano que dijo, yo quiero que ahora todos seamos cristianos, todos vamos a ser cristianos, todos somos cristianos. Y todo el mundo se dice cristiano, ¿no se le hace conocido? Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. No todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Todos somos hijos de Dios. La misma trampa, eso es problema. Cuando tú estás pecando y te crees bien cristiano y vienes a la iglesia y ay, eres un adorador tremendo, pero Dios te dice algo: yo conozco tus obras. Ay, bendito Dios, ayúdanos. Apocalipsis 22:20, en la segunda parte. Ciertamente vengo en breve, está en la parte de arriba, ahí en pantalla. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor. ¿Y qué? Y temblor. Déjame decirte que este versículo es para estos tiempos del COVID. Porque muchos no están en Maná, están ajenos, ausentes. Pero ahí, en sus casas, deben de ocuparse de su salvación, con temor y temblor. Hermano, imagínate, hay muchos que no venían a la iglesia. Cuando cerramos la iglesia, Dios mío, dijeron, ay, Dios ya cumplió mi petición. No voy a dar más diezmos, o si ni los daban. Yo estoy admirado, hermano, que algunas personas siguieron dando sus diezmos, aunque no estaban en la iglesia, y muchos no los dieron, pero los tenían guardados. Y cuando vinieron a la iglesia la semana pasada, los dieron. Yo me quedé asombrado. Han guardado la palabra de paciencia. Se han ocupado de su salvación. ¡Qué tremendo! Jesús viene, guárdate y guarda. Jesús viene, guárdate y guarda. Ocúpate de tu salvación. Es responsabilidad de cada uno.
Hay gente que me dice, no, yo no voy a la iglesia porque el pastor Enrique no me pone cuidado. Y luego se van de la iglesia y andan mal de uno, hermano. Una persona así conmigo, hermano, ¿a qué anda hablando de usted? Yo nomás le dije, mira, no me digas nada. Nada más cuando te vea otra vez, cuando lo veas de nuevo, pregúntate cuántas veces viene. Que se acuerde de todas las veces que viene. Se acuerde. No le vamos a hacer más de oración. Yo conozco tus obras. Guarda y guárdate. Columna no calumnia. ¿Qué eres en Dios? ¿Una columna o una calumnia? Y se hizo silencio en la iglesia. A lo mejor los amenes no se oyen por el cubrebocas que muchos traen, que por cierto están bien alejados de mí. ¿Qué callados, iglesia? A lo mejor así están en su casa ahorita, así de, ahí deja voy por un café. Así como que, Dios está hablando a la iglesia, hermano. Columna, no calumnia. Dice la palabra así, 12. Al que venciere. Amén. Tienes que salir vencedor de esa prueba, de esa lucha, de esa circunstancia difícil. Ya deja que otros tengan sus victorias. Tú empiezas a tener tus victorias. Sí, hermano, porque nos andamos colgando las victorias de otros. No, hermano. Ya ocúpese de su salvación. Ya está bastante madurito, bastante madurita para ocuparse de su salvación. No ande culpando al liderazgo, no ande culpando a fulano, no ande culpando a fulana. No. Sea tan hombrecito, tan mujercita como para saber cuando la está regando y haga las cosas correctas. ¿Quiere la bendición de Dios? Póngase a trabajar. Aprenda a darle a Dios y Dios lo va a bendecir. Pero ya andas sacándole dinero a todo el mundo. Es que si no me bendices, tú no le amas más a Dios. Estás negociando con la palabra. Columna, no calumnia. Apocalipsis. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré en él el nombre de Dios, de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Yo lo haré columna. ¿Qué eres de la iglesia, hermano? ¿Columna o calumnia? Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, columnas. Algunos están esperando que los saluden como calumnia, pero no, así es. ¿Qué somos? ¿Sabe que la Biblia nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Sí, la iglesia. Dice la Biblia así, Timoteo capítulo 3, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira cómo te debes de conducir en la iglesia. ¿Tienes alguna petición? Ponla delante de Dios. Y Dios en su gran misericordia te va a bendecir. Pero algunos somos como aquel que no tenía zapatos. Y entonces descubrió que en la iglesia había un zapatero. Y cuando vio que el zapatero se hincó en el altar, el que ya no tenía zapatos fue y se hincó junto a él. Y empezó a orar bien fuerte: Señor, tú sabes que yo necesito unos zapatos, el número 9, color negro, de esos que están en el aparador del hermano de la iglesia, que es zapatero. No, hermano, clama a Dios y Él se va a mover. Miren, había una ciudad.
Ya no puedo decir sobre la ciudad. Se me acabó el tiempo. Había una ciudad que tenía una anciana, viuda, o era viuda, no sé si era anciana, pero el canto dice que una viejecita recogiendo su leñita, cuando Elías por ahí pasó, entonces, pero estaba muriendo de hambre, y Dios le envió a un profeta, y todos pensaban que el profeta le iba a ayudar, pero sin embargo el profeta le dijo, dame de comer, y la mujer le dijo, no te voy a dar de comer porque tengo este poquito, y se lo voy a dar a mi hijo y a mí. Y si era viuda viejita, tenía un hijo. Entonces, los milagros existen. Pero el profeta le dijo, no, hazme primero a mí porque así dijo Dios. No te va a cesar, no se va a acabar, ni el aceite ni la harina. No se va a acabar, si me haces primero a mí. Y lo hizo y comieron muchísimos días, hasta que el hambre pasó. Yo no sé cuánto duraron, pero el hambre pasó. A veces, hermano, Dios te trae una situación difícil. Y llega alguien y en esa situación tú tienes que ser sabio, porque a lo mejor en eso que das viene tu multiplicación en el nombre de Jesús. Punto final. Iglesia, escucha bien. Iglesia, escucha bien. 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta no es palabra del pastor Enrique, es palabra del Espíritu de Dios. Es palabra del Señor Jesucristo. Escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha lo que el Espíritu está hablándote a ti como iglesia, como parte de la iglesia. Estaban diciendo muchos, ¿será que va a ser pastor? ¿Ya cerraron la iglesia? Le dije, no, no cerraron la iglesia. Dios abrió una iglesia en cada casa de cada miembro de Maná. ¿Y cómo sabe que van a buscar al Señor? Que cada uno sabe su responsabilidad. Amén. Hebreos 4, 7, en la segunda parte dice, si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Pequeña iglesia, pequeña fiel iglesia. ¿Alguien ponerse de pie, levantar sus manos conmigo? Padre, en el nombre de Jesús,